Hello. Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión de hoy y vamos a ver el tema que nos toca de las referencias bibliográficas. Enseguida les comparto la pantalla.
Muy bien, ¿cuál es el tema de hoy? Pues vamos a hablar de referencias, las referencias bibliográficas en las normas APA 7, añadiendo también en este tema las notas al pie según las normas APA 7. Quizá muchos han escuchado quizá muchos han escuchado sobre las notas al pie. Pues vamos a avanzar ese tema porque es muy importante para entender algunos parámetros. Bien, antes de empezar y entrar a este punto, debemos de tener de tener bien en cuenta qué son las referencias. Pues las referencias son un listado con la información completa de las fuentes cifradas en el texto. Ya habíamos visto, ¿no? Cuando nosotros citamos, ya sea de forma narrativa, forma parentética, sea una cita textual larga, sea una cita textual larga, corta, o sea, una cita parafraseada, pues podemos manejarlo de diferentes maneras y podemos citarlos. Pero, ¿en qué se basan las diferencias? ¿O por qué son necesarios? Son necesarios para la atribución correcta de los créditos de autoría y la localización. Con las referencias bibliográficas podemos ver en dónde está ubicado, ¿no? Qué autor ha sido y no cometer el plagio en ese momento. En ese momento es donde nosotros confirmamos la información. En el caso de que un lector quiera acudir a las fuentes, pues va a irse a las referencias. Y es de esa manera donde va a poder ver los datos que nosotros le hemos podido proporcionar, que hemos podido encontrar en un libro y demás. Bien, acá podemos ver, ¿no? La filosofía detrás de la cita académica. ¿Cuál es la filosofía detrás de la cita académica? Acá podemos ver, ¿no? Que las referencias bibliográficas no son un mero formalismo constante, o bueno, constituyen el respaldo estructural de un documento académico. ¿Cuál es su correcta presentación? Que nos garantiza los tres principios innegociables. Los tres principios innegociables son la transparencia, la credibilidad y el respeto. La transparencia, ¿por qué? Porque nos permite trazar el origen exacto de cada idea. En la credibilidad es que nos demuestra que el trabajo dialoga con fuentes de autoridad. Entre el respeto, protege la propiedad intelectual y evita el plagio. Toda fuente citada en el texto debe aparecer en la lista de referencias. No debe haber alguna fuente que hayamos citado y que no aparezca en la fuente de referencias. Ahí es donde nos hemos dado de cuenta, al momento de colocarlo en la lista de referencias de manera automática, podemos darnos de cuenta en esa parte que hemos cometido un error al momento de configurarlo. Y es lo que no debemos de cometerlo. Debemos de configurarlo perfectamente. Y que toda referencia debe corresponder una cita previa, como nos dice acá, ¿no? Toda referencia debe tener una cita previa. Ahora, entre las entre las referencias frente a la bibliografía, acá podemos ver, ¿no? La bibliografía y referencias. En la bibliografía, ¿qué es lo que podemos observar? Obras consultadas, lecturas de fondo, inspiración, fuentes no citadas, referencias. Ya vemos, ¿no? Ahí el autor, el año, son los datos, la información que nosotros hemos podido proporcionar según a la información que le hemos dado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre referencia y bibliografía? En la lista de referencia, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de forma explícita en su trabajo, mientras que en la bibliografía puede integrar también obras que sirvieron de fundamento, pero que no se usaron en el desarrollo del escrito. En el estilo APA, pues se usa el sistema de referencias. Por tanto, se espera que todos los autores citados sean referenciados y que todas las fuentes referenciadas sean citadas en el texto. No puede haber un dato donde no haya sido referenciado y haya sido citado. Tiene que estar bien referenciado y citado, o bien no tiene que estar citado y referenciado.
Tiene que ir de la mano esos dos. Ahí podemos ver, ¿no? Las diferencias entre la bibliografía y las referencias. La bibliografía, que incluye todas las fuentes consultadas durante la investigación, hayan sido citadas explícitamente en el documento o no. Y entre las referencias incluyen únicamente las fuentes que han sido citadas directamente en el texto. En el lienzo de las referencias, acá podemos ver, ¿no? Observar algunos detalles. En esta parte había un error, que es la numeración. No debería de ir. Muy bien. Bien, vamos a continuar. ¿Cuál vendría siendo el lienzo de las referencias? Entre las referencias, el formato general en APA, pues nos demuestra que debe de tener una configuración donde nosotros deberíamos de seguir cada paso de tanto el interlineado, el nombre, el apellido del autor, que sea alfabéticamente y lo demás. Acá podemos ver, ¿no? Eh, el apellido, el interlineado y la alineación. ¿Qué es lo que podemos observar en acá? El orden, que debe estar estrictamente alfabético por el apellido del autor. Debe estar ordenado de esa manera. Orden alfabético por apellido del primer autor, empezando. Segundo, ¿qué más podemos observar? Es el interlineado doble de 2.0 que debería de ir, ¿no? Ya habíamos visto que en el formato APA 7 se usa en todo el documento el interlineado 2.0, a excepción dentro del contenido de las tablas. Solamente en las tablas se puede utilizar entre el rango de 1.0 a 2.0. Entre lo demás es 2.0. Interlineado doble. Después, ¿qué podemos observar? Estamos observando la alineación que vendría siendo la izquierda y la sangría francesa. Acá está, ¿no? Sangría francesa. Es la sangría francesa. Ya habíamos avanzado, ¿no? ¿Cuál es la sangría francesa? Es lo contrario de la sangría especial de primera línea. En la sangría especial de primera línea había un espaciado solamente en la primera línea. En la sangría francesa va a haber en todo menos en la primera línea. Es lo contrario. Sangría francesa y debe de ir de 1,27 centímetros, al igual que los centímetros de primera línea, ¿no? Debe de ir de esa manera. Entre los otros formatos ya lo habíamos visto. 2,54, tanto izquierda, derecha, superior e inferior. El tamaño es carta, no es A4, es tamaño carta. El interlineado 2.0, orden alfabético por primer apellido del autor y la sangría, que podemos observar, sangría francesa. Esos son los datos donde debería de ir. Y en acá también hay algo que no está en la diapositiva. Es el título. Supongamos que esta línea es el título. El título debe estar centrado y en negrita. Y debe estar la misma fuente que estamos manejando en todo el documento y como también el tamaño. Si estamos manejando Times New Roman 12, debe ir este título de Times New Roman 12. Solamente que debe ir centrado y en negrita. Espaciado cero y el interlineado doble. Bien, ¿qué es lo que podemos observar en acá? Es la sangría francesa, ¿no? Cómo se trabaja la sangría francesa. Este espacio que podemos ver acá de media pulgada, 1,27 centímetros, ese espacio que no se proporciona a la de primera línea, como había dicho que es lo contrario de lo que viene a ser en este caso, es lo contrario.
de la sangría de primera línea? Pues es todo lo contrario, ¿no? En este caso, podemos observar dónde está el espaciado y cuál es el método y el propósito en este caso. El método es que la primera línea de las referencias se alinea al margen izquierdo, la primera línea de las referencias que vendría siendo este caso. Y es en esa primera línea donde está el autor, ya sea personal o corporativo. Las líneas subsiguientes se desplazan con una sangría de 1.27. Y ahí podemos ver, ¿no? De 1.27. Es de esa manera como va trabajando la sangría francesa. El propósito que permite que el lector pueda escanear rápidamente en vertical los apellidos de los autores a lo largo del margen izquierdo, facilitando la localización de la fuente. ¿Cómo es el lector que va a trabajar en esta manera? Pues va a trabajar de la siguiente manera. Bien, los que estuvimos con celeste es donde están ubicados, o bueno, es la primera línea, ¿no? Entre el párrafo, y es en la primera línea que sale con la alineación a la izquierda sin sangría. Solamente que desde la segunda línea ya está la sangría hacia la izquierda, pero en este caso se llamaría en conjunto, se llamaría la sangría francesa. Pero lo que estoy marcando con celeste vendrían siendo, ¿no? El orden alfabéticamente. Ya empieza desde la A, B, C, D, y así en orden alfabéticamente va a ir buscando hacia abajo, desde el inicio hasta el final. Y eso mejora, ¿no? Mejora al lector que pueda escanear rápidamente, buscar a la fuente. Si es que yo he citado en una figura, por ejemplo, a José 2025, entonces voy a buscar a José 2025 en mis referencias y ahí es donde voy a poder encontrarlo, ¿no? José 2025. Y de esta manera es como debería de ir en las referencias, buscarlo fácilmente, poder escanearlos, ya que en las referencias lleva muchos datos, pero no logran en la cita que se está manejando. Pues sí se debe de manejarlo, se deben encontrarlo, las citas. ¿Qué es lo que podemos encontrar acá también? Está la fórmula, ¿no? De cómo debe de trabajar las referencias, los elementos de las referencias, que vendrían siendo autor, fecha, título y fuente. Si bien los datos de cada referencia deben organizarse de acuerdo con la categoría a la que pertenece la fuente, pues hay cuatro datos básicos comunes en todas las obras, que vendrían siendo el autor, la fecha, el título y la fuente. Son los cuatro datos básicos comunes en todas las obras. Pues la fórmula anatómica universal, ¿qué es? Que toda referencia bibliográfica es la descripción detallada de una fuente para permitir su localización independientemente del formato de la obra. Siempre debes responder a cuatro interrogantes secuenciales y ahí podemos ver los cuatro. Como primer punto, el autor. El autor, pero ¿quién? ¿Quién es el responsable de la obra? ¿Quién? La fecha. ¿Cuándo se publicó? Ahí es donde nos preguntamos, ¿no? ¿Cuándo? El título. ¿Cómo se llama la obra? ¿El qué? La fuente. ¿Dónde o cómo el lector puede localizarla? Muy bien. Esta es la fórmula entre entre los elementos de la referencia. A ver si acá podemos ver un ejemplo. Yo veré un ejemplo en ahí, viéndolo.
y vamos a colocarlo en abajo. Entre el autor. Supongamos que el autor va a ser, voy a ser yo, por ejemplo, en este caso. Pues, qué debería de ser acá? Nina. Nina es el autor porque empieza desde mi apellido. Nina Ismael. Después, ¿qué va? Va el año. ¿Cuándo? El 2026 puedo colocar acá. El título. Y acá puedo colocar un título. En este caso yo puedo utilizar el título de mi empresa, que podría ser Hispanicon. Y entre la fuente, ¿no? ¿Dónde o cómo puedo localizarlo? Acá puedo colocarlo una fuente. En acá puede ser, digamos, hismanicon.com, o si no, hismanic.com, y no sé. Y ahí es donde ponemos, ¿no? HTTPS. Puede trabajarse un pequeño ejemplo entre el autor, entre la fecha, entre el título y entre la fuente. De esa manera es como se debería de trabajar, que son los cuatro datos básicos que se puede obtener para poder citarlo a una fuente y poder referenciarlo de manera bibliográfica. En la matriz tipológica de referencias, podemos verlo, una matriz que viene siendo de 4 por 5, donde están los datos, ¿no? Primero del tipo de fuente que va a ser libro, artículo o web. Seguidamente va el autor, donde nos muestra, ¿no? En un libro puede ir el apellido, des- el- en el segundo, en el artículo puede ir de la misma manera apellido, y en el tercero puede ir un autor o institución en una web, ya sea, digamos, en este caso, puede ir un autor corporativo, en este caso. En la fecha, podemos ver los años, ¿no? Donde se van almacenando. Así tenemos datos del mes y día, se le puede colocar. Si no lo tenemos, más importante del año. El título, que en los libros va el título en cursiva. En el artículo podemos ver ahí el título del artículo. En la web el título de la página. En la fuente, pues ahí nos muestra, ¿no? La editorial, el artículo, que el nombre de la revista debe estar en cursiva y el volumen de número de páginas. Y el nombre del sitio web en URL. Acá es donde podemos observar algunos ejemplos en estructuras editoriales de libros. Por ejemplo, en cada libro trae en las primeras páginas una identificación que provee toda la información necesaria, así para que nosotros podamos diferenciarlo. En este caso, lo ha sacado de un libro, las referencias, y acá es donde nos muestra, ¿no? Entre la citación, que debe de ir la fórmula entre el apellido, la inicial del nombre, el año, el título del libro, que en este caso debe de estar en cursiva, y la editorial. En el libro con editor, de la misma manera, el apellido, la inicial del nombre, y acá es donde aumenta, ¿no? El rol de editor. Va el año, el título del libro en cursiva y la editorial. Ya ahí abajo podemos observar los ejemplos. Esos ejemplos es como se va trabajando. Ejemplo. Ahí es donde podemos observarlo, ¿no? Ahora, muy importante, si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el número abreviado. Por ejemplo, segunda edición,
En esta nueva edición de las normas APA, el lugar de la publicación debería ir la ciudad del país. Ya no se incluye. Si el libro está en otro idioma, se debe traducir su título en corchetes. De esa manera es como debería de ir. Y esas instrucciones están en el manual Centro de Escritura Javeriano, lo que lo he subido al contenido para los 10 días. Acá podemos observarlo, los artículos científicos y la página web. Son entre las publicaciones periódicas y los dominios digitales, que es lo que ahora se maneja, ¿no? Es que ya se van digitalizando. En los artículos científicos podemos verlo, por ejemplo, de una revista, donde nos muestra el apellido, la gestión, lo que vendría siendo en acá el título, la editorial, y el volumen y el número en este caso. Pero ¿qué nos dicen acá? Que en los artículos científicos requiere precisión en la serialización. El título de la revista y el volumen van en cursiva. El número va entre paréntesis sin cursiva. En la página web, pues se destaca en la página web según su URL. Debería de ser el enlace directo. La URL directa reemplaza la ubicación física tradicional. Si no hay autor personal, asume la autoría a la institución. Y si no existiera una institución, en este caso, aunque en una web tendría que existir una institución, pero si en caso no existiera una institución, pues va el título, ¿no? Título de la gestión. Acá es donde podemos ver la gestión de los datos faltantes. Eh, en este caso, las dos opciones que podría ser la falta el autor y falta la fecha. Cuando falta el autor, ¿qué se debe de seguir? ¿Qué decisión deberíamos de tomar? Pues el nombre de la organización o el título de la obra toma el lugar del autor. Esas dos opciones, si es que en caso no hubiera autor, puede ir el nombre de la organización o el título de la obra. Si es que falta fecha, pues van las abreviaturas, ¿no? Que son la S.F. sin fecha. De esa manera es como se debería de trabajar. En la profundidad complementaria, las notas al pie. Ese es un tema que estamos avanzando. eh, Vendría siendo un tema para que vayan conociendo más entre sus otras opciones, o bueno, en este caso no opciones, entre las funciones del formato APA 7 en Word, cómo es que se maneja las notas al pie. Pero en este caso, ¿qué es una nota al pie? Pues una nota a pie es una nota breve que proporciona información adicional o complementaria al texto, que debe contener solo una idea, y evitar información excesivamente. ¿Qué nos quiere decir en este caso? Si yo selecciono a Daduta, yo no sé qué significa Daduta, ¿no? Entonces a Daduta yo le voy a dar en mis notas de pie y en mis notas de pie debería de estar la información, pero no debería de haber una información que sea compleja. Debería de ser una información que se pueda entender, que sea fácil de entender, porque es a lo que se va entre las notas al pie. Se selecciona las palabras que no se pueden comprender, es como un diccionario, ¿no? Y en la nota del pie podemos colocar el resultado del diccionario. De esa manera es como van trabajando las notas al pie. Ahora, por lo esencial o que pueda distraer al lector, es lo que pasa si es que lo hacemos nosotros de una manera que sea muy difícil de comprender, distrae al lector. Pues en este caso se deben numerar las notas al pie con números arábicos en superíndice, como en este caso podemos ver el 1. Esos son números arábicos en superíndice. Puede aparecer
al interior del texto o en el pie de página o en un apartado específico después de las referencias. Ahí es donde nos explica dónde puede aparecer las notas al pie. El más utilizado es al final de la página, lo que utilizan las notas al pie. Pues las notas al pie ya dijimos que van con el superíndice arábigo y también va con la descripción de la nota al final. Es de esa manera como se debe de trabajar las notas al pie. Ahora, ¿cuáles son sus definiciones? El límite de complejidad y la tipografía, en este caso. Ahí es donde podemos observarlo, ¿no? La definición es que proporcionan información complementaria que enriquece el texto sin distraer al lector. El límite de complejidad, que debe contener solo una idea, como bien lo habíamos informado. Y se debe de evitar información excesivamente compleja. No debe haber información excesivamente compleja, porque distrae al lector. Y entre la tipografía, pues utilizar números arábigos en superíndice y seguir con las fuentes que escogimos para nuestro documento de Word, manejando las normas APA 7. Si es que escogemos la tipografía Arial 11, pues debemos de colocar la tipografía Arial. En este caso, entre las notas al pie, no hay alguna información del tamaño. Entonces puede ir un tamaño menor, pero no muy exagerado. Si coloco Arial 11, puede ir Arial 10 entre ese caso, o hasta Arial 9 en máximo, no muy exagerado. Entre el interlineado, pues sí se debería de respetar, porque debería de ir según la configuración, ya que en las normas APA 7 que nos dice que el interlineado debería de estar de 2.0 en todo el documento, a excepción de las tablas, ¿no? A excepción de las tablas dentro del contenido puede ir dentro del rango de 1.0 a 2.0. ¿Y cómo va utilizando entre el pie de página? Pues permite dos ubicaciones exactas para la información complementaria, entre pie de página y el apartado independiente. Bueno, de esta manera vamos a utilizarlo con el pie de página. Entre el pie de página, ¿cómo va a ir? Si es que yo no entiendo esa palabra, donde está el uno, yo lo selecciono y al final es donde yo lo voy a poder explicar. Y muy importante en este caso, eh, un- una nota al pie no debe de servir para citar. ¿A qué me refiero? Si en caso yo selecciono esta opción donde está el uno, lo voy a colocar con otro color, donde está el uno, yo lo selecciono. No entiendo esta palabra. Digamos que dice, no sé, dice parentéticas. Yo no sé qué es parentéticas. Entonces, sí se debe realizar la función cuando no se entiende la palabra y en la nota del pie se debe colocarlo las palabras claras, explicando qué son las parentéticas, ¿no? ¿Qué es parentética? Ahora, en este caso, lo que yo no quiero que me hagan es que digamos, es desde acá mi paso, un ejemplo. Es todo este mi paso. Yo lo selecciono y le coloco al final su cita de ese paso, ya que en acá me va a marcar uno y al final es donde va a estar, ¿no? Acá me va a marcar uno y al final me va a mostrar uno y acá va a continuar el texto. Es lo que no se debería de realizarlo, no sirve para citarlo directamente. Ahora bien, en este caso, sí se puede citar solamente cuando yo no haya entendido la palabra. Por ejemplo, parentéticas. Un ejemplo ya colocamos, ¿no? Y en la nota del pie puedo utilizar una fuente extraída, ya sea de internet, de un libro, de un diccionario, y una vez extrayendo el contenido de la explicación,
a la palabra que no entendemos, pues ahí sí es donde nosotros deberíamos de citarlo, porque estaríamos cometiendo el plagio si es que no lo citamos. Si es que yo he extraído algún, como bien decía, ¿no? De algún libro, del diccionario, no sé. Ahí es donde yo debería de citarlo, solamente en esa manera. No debería de servir si selecciono todo mi texto y al final lo voy a citar. No debe de irle así. Por eso nos dice, ¿no? En la advertencia editorial, nunca se debe utilizar las notas al pie para insertar citas bibliográficas completas. Todo crédito de autoría pertenece a la lista de referencias. También otro error, que no puedo citarlo completo en una cita. Se debe referenciar con todos los datos en la lista de referencias. Por eso hay una lista de referencias, ¿no? Solamente ahí. Ahora, ¿cuáles son los errores críticos que nosotros debemos de evitar al momento de manejar lo que vendría siendo las referencias bibliográficas? Es la revisión rigurosa que vamos a revisarnos, ¿no? Nos tenemos que preparar para presentar nuestro documento final. ¿Cuál vendrían siendo los errores? La falta de datos esenciales, entre la omisión de autor, año o fuente. La ruptura del estricto orden alfabético. ¿A qué me refiero con este punto? Ya bien dije, ¿no? Que en las referencias debe estar estrictamente con el orden alfabético. Ya, desde A, B, C, según al primer carácter, a la primera letra del apellido, se debe de, se debe de poder ordenar en esta parte. También, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Los datos críticos, los errores críticos. Es que nos olvidemos la sangría francesa en las referencias. Existen muchos casos donde en las referencias, al igual que el párrafo, lo colocan de primera línea 1,27 centímetros. No debería de ir de esa manera. Debería de ir con una sangría francesa especial, o bueno, una sangría especial francesa de 1,27 centímetros. De esa manera debe de ir. No debe de ir de primera línea. Tomar muy en cuenta. No se olviden de la configuración en las referencias. Sangría francesa de 1,27 centímetros. Es lo mismo, ¿no? La configuración que realizamos con la sangría de primera línea, solamente que en la sangría de primera línea un listado donde yo solamente le voy a dar clic a la sangría francesa y ya no a la primera línea. Solamente vendría siendo la configuración. El uso incorrecto de cursivas. No se puede utilizar cursivas en cualquier lugar. No se puede colocar cursivas, por ejemplo, no sé, en el año, en una referencia. Debe de ir en el título del artículo, en el lugar del nombre o la revista. ¿Qué es lo que más podemos observar? Incluir en las referencias fuentes consultadas, que nunca fueron citadas en el texto, y confundir con referencias con bibliografía. Pues si bien estamos manejando las referencias, entonces debe de ir todo lo que estamos citando, debe de ir referenciándose. Todo lo citado debe ir su referencia. No puede ir que de uno lo haya citado y no me parezca su referencia. Es de todos. Debe de haber ese par donde si yo tengo, digamos, 10 citas, que he insertado las 10 citas en la referencia, tiene que aparecer, ¿no? El autor, los 10 autores, digo. O bueno, no los 10 autores, las 10 citas en referencia, entre las referencias bibliográficas, con todos sus datos de su año, título editorial, la URL y lo demás. Pues de esa manera es como se debería de trabajar. El checklist del académico. ¿Qué es lo que podemos observar en estos puntos? Podemos observarlo, el interlineado 2.0, ¿no?
que se aplica globalmente en todo el documento. Ya habíamos llevado y estamos repitiendo varias veces el interlineado para que no se olviden. La alineación a la izquierda con sangría francesa 1,27 centímetros, que este punto vendría siendo entre la diferencia bibliográfica. También está el estricto orden alfabético, como bien ya había indicado, que debería de estar ordenado alfabéticamente, ¿no? Entre la fórmula anatómica que debe de contener autor, fecha, título y fin. También si es que no tuviera alguna fecha el año, pues podemos colocarle S punto, F punto, sin fecha, o si falta la fecha, ¿no? Y las referencias, pues son las citas que coinciden en uno a uno. Entre las notas al pie, la numeración arábiga en superíndice. Eh, Aporta valor complementario sin complejidad excesiva. Ya habíamos dicho, ¿no? Que no debería de ir en las notas al pie un dato que sea difícil de comprender. Pues debe de ir un dato que pueda ser bueno y entendible y claro. Y también que no debemos de reemplazar la citación de autor y fecha. Muy bien, hasta ahí hemos podido ver la teoría entre lo que viene a ser las referencias bibliográficas y las notas al pie. En este momento vamos a ir a lo práctico, a cómo poder generar una lista, ¿no? Un índice de las referencias, cómo poder modificarlo, configurarlo, como también cómo manejar las notas al pie. Muy bien. Enseguida voy a abrir mi documento de Word y ahí lo vamos a ir viendo. Muy bien. Nos vamos a ir a la parte práctica, eh, editando de nuestro documento del día de ayer, ya que el día de ayer habíamos avanzado, ¿no? Sobre las citas, el, el día, el día lunes también habíamos avanzado.
¿Entre qué es una cita? Cita parafraseo, narrativo, parentético, lo demás, ¿no? Pues vamos a ver con esos ejemplos entre el índice de las diferencias, entre cómo debería de irlo. Pues en este caso, lo bueno es que nos genera automáticamente. Así que ya no vamos a perder tanto tiempo y nos vamos a dedicar también a las notas al pie, como poder manejar las notas al pie y citarlo las notas al pie. Bien, eh, retroalimentando un poco. El día de ayer ya hemos visto las citas con un solo autor, que vendrían siendo las parentéticas y las narrativas, como acá, ¿no? Tenemos la citación y en la narrativa la página al final y la cita. De esa manera es como se van trabajando la parentética y la narrativa, con un autor. Con dos autores, ¿qué habíamos visto? Que no se debe de utilizar esta la I en español, y se debe de utilizar la Y, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Cuando son citas con dos autores, se puede utilizar esta la I en español, la Y, perdón. En la forma narrativa ya habíamos visto, ¿no? En la forma parentética y narrativa. En la parentética, que vendría siendo, ¿no? Todo esto, eh, nuestro, nuestra cita, nuestro texto extraído ya sea de internet, a un libro y lo demás. Acá es donde nosotros podemos observar nuestra cita. ¿Qué es lo único que hemos hecho el día de ayer? Y al momento de citarlo, cambiamos la I, ¿no? La I en español por la Y. Después, seguidamente, va la gestión y el número de página. En la narrativa, ¿cómo es que se va trabajando con dos autores? Pues de esta manera. Y al final, el número de página. Es de esta manera como debe de trabajar con dos autores en narrativa. Con tres o más autores. Habíamos visto que ya no se utiliza y, ¿no? Se usa et al, pero solamente va el primer autor, seguidamente va et al y luego la gestión. En la forma parentética, acá podemos ver el ejemplo. Hernández Sampieri et al, 2014, página 57. En la narrativa, al final la página 57 y al inicio, Hernando Sampieri, 2014. Entre autor corporativo e institucional, acá es donde nos basamos, ¿no? Entre lo que viene a ser cuando no tenemos un autor personal, tenemos un autor institucional o un autor corporativo. Como un ejemplo, la ONU, la Organización Mundial de Salud. ¿Cuáles eran los ejemplos? Entre la cita parentética vendría siendo de esta manera, ¿no? Organización Mundial de la Salud, ONU. Y seguidamente, si es que tenemos otro párrafo, ya debe de ir de otra manera. ¿En qué manera? Que si en la primera cita, en el primer párrafo donde lo hemos citado, el nombre que es largo, ¿no? Entre lo que viene a ser un autor corporativo, Organización Mundial de la Salud. Desde el segundo, bueno, desde el primero, el segundo y a posterior, debería de ir solamente las abreviaturas, como en este caso solamente va ONU. Y acá podemos observar, ¿no? Que si es que no encontramos la gestión, debe de ir ese punto, F punto, sin fecha, como en este caso. Un ejemplo. También habíamos visto las múltiples citas en una misma referencia, que es con un punto y coma, como este ejemplo. Cuando es su mismo autor de diferentes años, pues si son de diferentes años, 1990, 2006.
y así sucesivamente, ¿no? Acá es donde podemos observar los ejemplos y también podemos ver más ejemplos en acá, en el manual de normas APA 7. Ahí está, ¿no? Las citas de publicación sin autor, sin fecha, textual material sin paginación, cita de una cita, cita que nos requieren referencias, cita textual de discurso de participantes de la investigación, cita de comunicación personal, y ahí están las referencias. Pues estas citas son, si no mal recuerdo, es del parafraseo. A ver, vamos a buscarlo. Ah, no, son otras situaciones de citación. ¿Y dónde está? Ah, acá está el autor corporativo. Está bien, a ver, otros ejemplos. Tres o más autores, dos autores. El parafraseo parentético. Acá hay, ¿no? Como nos muestran las citas, los tipos de citas. Pues nos podemos basar según este documento del Centro de Escritura Javeriano. Sé que a muchos no se les va a quedar, ¿no? Toda la configuración. Entonces lo que pueden hacer es sacar, según a los ejemplos de este manual, que nos ayuda mucho en las normas APA 7. Solamente se van al manual que lo he subido, ¿no? Al contenido para los 10 días en el Drive. Y acá es donde buscan las configuraciones. Si es que trabajan con tres o más autores, acá está. Con tres o más autores en diferentes, con igual año, que serían apellidos completos de las fuentes, citación sin ambigüedad. De acá es donde pueden sacar las fuentes. En este caso estamos en las referencias. Es de esta manera como se debe de trabajar las referencias. El título centrado y en negrita, el interlineado 2.0, una sangría francesa de 1,27 centímetros y debe de ir en orden alfabético por el primer apellido del autor. Por ejemplo, aquí empieza en A, Ávila; B, Baldacchino; C, Casani; D, E, F, G, H, Hammer, y así sucesivamente. Los elementos de las referencias ya lo habíamos visto. La variación, acá hay una variación de las referencias. Con un autor, 2 a 20 autores. Y si son más de 20 autores, se incluyen a los primeros 19 autores y se omite a los siguientes, con el uso de los tres puntos hasta llegar al último autor. Y cuando es sin autor, se inicia con el título de la obra. Y acá podemos ver los ejemplos para buscar las referencias. En un libro podemos buscar la referencia entre la primera página. Ahí está, ¿no? El título. También está el editorial. También, ¿qué es lo que podemos encontrar acá? El año, ¿verdad? La forma básica para citar libros, acá está. Y es de esta manera donde ustedes también se pueden ubicar y apoyar. Pues bien, ya viendo esos puntos, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar la práctica que era de insertar el índice de referencia. ¿Cómo es que vamos a insertar el índice de referencia? Pues yo me voy a ir a referencias, me voy a bibliografía y voy a insertar referencias. Clic. Ahí está todas mis referencias insertadas. Por el momento tengo cuatro y las cuatro se pueden insertar. Pero ¿qué es lo que falta en acá? Falta su configuración, ¿no? ¿Qué configuración? A ver, la sangría francesa sí está bien. Hay que verificar si es de 1,27 centímetros. También entre el título está en cursiva, metodología de la investigación. A ver, otros datos más. El interlineado no está bien. Tiene que tener un interlineado de 2.0 y esos puntos hay que configurar. Entonces yo lo voy a seleccionar y lo voy a configurar, ¿no? Primero, si estoy manejando Arial 11, le coloco Arial 11, me voy a párrafo, coloco el interlineado doble.
espaciado, cero. Sangría francesa de 1,27 centímetros. Aceptar. Y ahí está. De esta manera es como debería de estar configurado nuestras diferencias. Pero falta algo más acá. El título. Es Arial 11, es centrado y negrita. Es de color negro, ¿no? Ahí está. Pues de esa manera es como debería de estar configurado en las referencias. No es tan complicado, ¿no? Y acá es donde nos muestra y ya logramos entender qué datos es lo que nos muestra en las referencias. Son los datos de las citas que nosotros hemos podido manejar. Ahora bien, en este caso, también podemos verlo el orden, que está en orden alfabéticamente. H, luego O, luego la S, ¿no? Y también si es que no sabemos ordenarlo alfabéticamente, lo seleccionamos y nos vamos a esta opción, que es para ordenar. Y desde acá yo lo puedo ordenar ascendente, descendentemente y lo demás. Muy bien. ¿Qué es en este caso lo que nos falta? Nos falta aprender las notas al pie. Muy bien, vamos a ir al texto, a ver un texto que hemos avanzado de de algún contenido. Por ejemplo, de acá. Por ejemplo, esta palabra, de ubicarse. Supongamos que no entendemos o les han observado diciéndoles que no entienden esta palabra. ¿Cómo es que nosotros lo podríamos colocar una nota al pie para que de esta palabra de ubicarse nos demos de cuenta qué es el significado y que nos aparezca al final de nuestra hoja el significado? ¿Cómo vamos a realizarlo? Seleccionamos primero la palabra de ubicarse, como en este caso, ¿no? Yo lo selecciono y me voy a referencias. En referencias pueden ver esta opción que dice insertar nota al pie. Le voy a dar clic y ahí está. Al final se me abre una línea con un numerito de superíndice, ¿no ve? El superíndice es el número que está elevado y el subíndice es el que está hacia abajo. En acá es donde yo puedo describir qué es lo que significa, ¿no? De ubicarse. ¿Qué es ubicarse? Puedo buscarlo en internet. A ver, en esta parte, por ejemplo, ¿qué es de ubicarse? Le preguntamos a una IA. No está el significado, ¿no? Volver a situar o instalar a una persona eh, o cosa en un nuevo lugar o posición. Es dependiendo al contexto en la que se maneja. Acá lo podemos decir en palabras más resumidas y entendibles, ¿no? Es cambiarle lugar y listo. Yo lo puedo colocar ese pequeño paso, porque no nos pide detalladamente, nos pide algo que se entienda, que sea claro. Pues, ¿cuál era? De ubicarse es cambiarle lugar. Yo lo puedo colocar eso. De ubicarse es cambiar de lugar. En acá yo lo puedo complementar si es que quiero. En el trabajo, ir a vivir a otra ciudad. En la vida diaria, mudarse. En la salud, eh, cambiarle tarea, no sé. Que te asignen tareas diferentes porque ya no puedes hacer las de antes por una lesión.
En resumen, es mover a alguien o algo. Y acá es, ¿no? Es cambiar de lugar, mover, mover a alguien o algo. Y ahí lo puedo colocar su concepto. Ahora en este caso ya no he hecho un copy y pega, le he hecho una cita parafraseada. Es con mis propias palabras. O bien lo puedo citar o bien no. En este caso yo no lo voy a citar. Y ahí es donde nos muestra, ¿no? Ya le he podido realizar la nota al pie. Y donde dices de ubicarse, acá nos muestra un uno. No sé si lo notan. Lo voy a acercar. Y ahí ya está. Nos muestra uno. Y ese uno está, eso se llama el número arábico superíndice, que está elevado. Y mira, cuando yo me posiciono sobre el uno o sobre la palabra ubicarse, notan un cuadradito, ¿no? Hay un cuadradito pequeñito que está en mi puntero. Si le doy clic, ¿qué es lo que pasa? O si era control clic, ahí, ahí está. Si le doy clic, pues cuando me envía lo que vendría siendo, ¿no? A la nota al pie que yo he creado. Y en una hoja puede ir otra nota al pie. Por ejemplo, yo puedo ir, digamos, ¿qué será sencillo? Le voy a dar una nota al pie. Sencillo, y acá me muestra, ¿no? En orden. El sencillo va a ser el uno porque está arriba, más antes que el de ubicarse. Y y se cambia de manera automática. ¿Qué será sencillo? Pues puede ser fácil de hacer o, o alguna otra acción, ¿no? Y ya. Ahora, en este caso, podemos observar que esta nota al pie solamente está en esta hoja. En mi otra hoja no está. En las hojas donde trabajemos nota al pie, solamente en esas hojas se va a trabajar, se va a poder colocar las notas al pie. Ahora también en este caso, podemos insertar nota al pie siguiente, al anterior, al final o al final al anterior, pero el que más utilizan es el insertar nota al pie al final, ¿no? Final de la hoja. En este caso también podríamos citarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo, desde la aproximación cualitativa, dice. Yo le voy a insertar una nota al pie a cualitativa. Le doy clic y ahí abajo me muestra, ¿no? El 3 ya, el superíndice 3 porque uno y 2 están en acá. Ya estoy en la nota del pie, nota al pie 3. Pues, ¿qué será cualitativa? ¿Dónde está? Control C y me voy a ir a ver a algún navegador. Y acá es donde yo podría colocar, ¿no? Cualitativa. ¿Cuál es su significado? No más asumido.
ver otra página. Acá, por ejemplo, cualitativo. ¿Qué es cualitativo? Perteneciente o relativo a la cualidad. Lo voy a copiar en mi Word, voy a pegar. Ahí está, perteneciente o relativo a la cualidad. En este caso, ¿qué es lo que me faltaría? Citarlo. ¿Cómo lo voy a citar? Obteniendo la información desde desde donde yo lo he sacado la información, ¿no? En este caso es una página web, voy a copiarlo, el link de la página web. ¿Qué más puedo rescatarle acá? El título de la web es el Diccionario de la Lengua Española, la gestión, ya 2024. Entonces, los datos puedo colocarlo, ¿no? Entre el nombre es Diccionario de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española. Entonces, yo voy a insertar una cita. Hago una nueva fuente. ¿Y qué era? Diccionario de la Lengua Española. El año era en 2024 y la URL es esta. En este caso no tenemos autor ni autor corporativo. Pues lo voy a dar a aceptar. Que ahí está donde me creo, ¿no? La cita. Y en este caso yo lo tendría que editar. Editar, o bueno, convertir cita en texto estático. Porque bien dijimos que una cita, si es que no tuviera nombre, o bueno, autor personal o lo que vendría siendo el autor corporativo, debería de ir el título, entre comillas, ¿no? ¿Qué más faltaría en este caso? La fuente, esta otra fuente está aptos, no debería de ir aptos. Vamos a colocar Arial. Arial puede ir. Arial 10 podría ir, también puede ir Arial 11, pero en este caso podemos colocar Arial 10. Que más el interlineado 2.0, pero en este caso no está trabajando, ¿no? Solamente es uno. Acá también podríamos modificar Arial 10, el interlineado de 2.0. Ya sí. Según según a la configuración entre la universidad o instituto donde estén, según a sus lineamientos, se debería de trabajar estas notas al pie. Deben de preguntar cuánto de interlineado en notas al pie está permitido. Si en caso no hubiera respuesta, entonces manéjenlo en las normas APA7, como dicen 2.0. Pero si en caso fuera menos el interlineado, mejor si es menos, porque con 2.0 no se ve tan bien. Se ve mejor de esta manera, cuando es una nota al pie. Entonces, en algunas instituciones sí está permitido. Es mejor que consulten esta parte. Muy bien. Hasta acá quedamos con la clase de hoy, aprendiendo, ¿no? Las notas al pie, entre las referencias y las citas. Es de esa manera como se debe de citar. Y donde vemos nuestras citas, o bueno, nuestras notas, pueden ser referencias. Y acá, mostrar notas. Le voy a clic y ahí es donde nos vamos a todas las notas que tengo. Cualitativa 3. Y así, de esa manera es como se trabajan las notas al pie. Muy bien. Quizá alguien tuviera alguna pregunta hasta, hasta donde hemos avanzado.
Muy bien, si es que no hubiera alguna pregunta. Bueno, comentar antes de que no están enviando sus prácticas algunos. En este caso, ¿qué es lo que podríamos realizarlo? Eh, Entiendo que algunos trabajen y estén ocupados, no puedan hacer la práctica. Entonces bueno, hablé con la licenciada, ¿no? Con la encargada y quedamos en que los que han enviado sus prácticas, muy bien, tienen una ponderación de una nota que, que va a equivaler, va a ser superior, mientras en este caso de aquellos que no han enviado se les va a considerar porque trabajan, pero en este caso, para aquellos que no hayan enviado y tengan su justificación, el día, el día viernes, cuando sea su proyecto, se entrega del documento final, ¿no? Ahí es donde yo les voy a enviar que hagan un resumen del manual de las normas APA 7. Y es ese resumen donde me tienen que implementar todo lo aprendido en el curso, ya sea una línea y etcétera. Como en este caso, por ejemplo. Las notas al pie son las notas tantos, y hay un ejemplo, una nota al pie, o una captura. Y las citas son tantos, y ya. Solamente de esa manera, así para que no se carguen con mucho trabajo y puedan recuperar su nota, ¿no? Para los que ya han enviado, bueno, pues para ellos no es necesario que hagan esta práctica, porque ya lo han realizado entre la semana y se les está considerando. Muy bien, sin nada más que decir e informarles hasta el momento, paso a despedirme y nos vemos el día de mañana con el nuevo tema que nos va a tocar el día de mañana. Muy bien, que tengan muy buenas noches.